Bienvenidos a todos, soy Andrés de Go Faster Racing Academy. Bienvenidos a esta masterclass donde hablaremos sobre las diferencias en los sistemas de control de ciclo abierto y ciclo cerrado, conocidos en inglés como sistemas Open Loop y Closed Loop respectivamente. El propósito de esta masterclass es sumergirte en las diferencias fundamentales entre el ciclo abierto y el ciclo cerrado. Dos enfoques distintos pero complementarios entre sí y en los que debemos apoyarnos para una correcta gestión electrónica del motor. El ciclo abierto es el método de control por el cual la ECU toma las decisiones oportunas basándose únicamente en los ajustes predeterminados que se hayan introducido, sin tener en cuenta la retroalimentación en tiempo real del sistema sobre el que ha aplicado dichas decisiones. Este método es muy eficiente en condiciones de funcionamiento estables, pero puede no adaptarse de manera óptima a cambios dinámicos en las distintas condiciones de operación y conducción. Ahora bien, los sistemas de ciclo abierto tienen limitaciones, y quizá la más notoria es la falta de adaptabilidad, puesto que pueden no responder eficazmente a cambios dinámicos en las condiciones de conducción. Esto puede provocar, por ejemplo, que no sean tan eficientes en términos de consumo de combustible o del control de emisiones contaminantes en comparación con el modo de trabajo de ciclo cerrado. A diferencia del ciclo abierto, el ciclo cerrado implica un sistema de control que utiliza la retroalimentación en tiempo real empleando los datos recopilados para ajustar continuamente los parámetros del funcionamiento del motor. La retroalimentación proviene de distintos sensores, los cuales permiten a la ECU realizar ajustes dinámicos sobre los valores configurados en los mapas, en respuesta a condiciones cambiantes, optimizando así el rendimiento y la eficiencia del motor. Esto nos permite optimizar la precisión, especialmente de la relación aire-combustible, así como del resto de los sistemas que podemos controlar mediante un sistema de ciclo cerrado, para garantizar un rendimiento óptimo. Llegados a este punto, podríamos pensar con bastante acierto el por qué no empleamos de manera exclusiva los sistemas de control de ciclo cerrado, puesto que si son capaces de realizar ajustes en tiempo real para operar cada uno de nuestros sistemas de manera precisa en nuestros objetivos fijados, esto no elimina gran parte del trabajo de ajuste electrónico que tenemos que llevar a cabo como reprogramadores. La respuesta es rotundamente no. Los sistemas de control de ciclo cerrado pueden ser complejos y requieren de sensores adicionales, y por lo tanto el coste de implementar este tipo de control para cada sistema del vehículo eleva la complejidad y capacidades de la ECU. Además, dado que los sistemas de control de ciclo cerrado realizarán ajustes sobre los parámetros base que tengamos configurados en nuestros distintos mapas, su capacidad para ofrecer una buena corrección y por tanto realizar un trabajo apropiado se basa en primer lugar en la correcta configuración de todos estos parámetros. Debes pensar en los sistemas de control de ciclo cerrado como sistemas de refuerzo a tu ajuste, que garanticen la calidad del mismo cuando las condiciones de funcionamiento inevitablemente se vean alteradas. Vamos a ver unos ejemplos prácticos en el dyno empleando nuestro MATDRX8 Turbo para que podamos trabajar con algunos de los sistemas de control de ciclo abierto y ciclo cerrado. Bien, lo que voy a hacer es en primer lugar el vehículo. Bien, vamos a esperar un momento que se estabilice según ha arrancado. Y lo que vamos a hacer es irnos a trabajar, por ejemplo, la celda de 2500 revoluciones y 40 kilopascales, y vamos a ajustar el valor de esta tabla en modo de ciclo abierto, es decir, viendo el error que tenemos en cuanto a nuestra mezcla de combustible objetivo, que es la que tenemos justo en este cuadro, y nuestra mezcla de combustible leída en el escape. Ahora hacemos los ajustes necesarios para que el valor de esa celda nos lleve nuestra mezcla de combustible leída en el escape a nuestro objetivo y así poder proceder a la siguiente celda, etcétera. Bien, vamos a comentar un momento las cosas que tenemos por aquí. Aquí arriba tenemos las revoluciones del motor. Por aquí tenemos la presión en el colector de admisión. Y por aquí abajo tenemos una gráfica que nos superpone estos dos valores de mezcla de combustible objetivo y mezcla de combustible leída en el escape. Un poco más abajo tenemos nuestra relación, nuestra temperatura de refrigerante, nuestra temperatura de aceite, y más abajo de todo tenemos la corrección que aplicará el sistema Closed Loop una vez que lo tengamos activado. Ahora mismo voy a enseñaros que tengo el sistema de entrega de combustible, lo tengo en modo Open Loop, como podéis ver aquí. Si termina de cargar el Eugene los gráficos, lo tengo en modo Open Loop, es decir, no se van a aplicar ninguna corrección a los valores que vamos a introducir en nuestra tabla de entrega de combustible. Y bueno, vamos a ajustar primero, como decía, la celda de 2500 revoluciones. Vamos a engranar cuarta marcha en nuestro banco, vamos a bloquearlo a 2500 revoluciones y vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a engranar cuarta marcha. Bien, nuestro banco de potencia nos está frenando a 2000 revoluciones, 2500 revoluciones, perdón, ya lo veis aquí arriba. Y vamos a aplicar un poquito más de carga para centrarnos bien en la celda de 40 kilopascales aquí. Bien, ahí estamos bien centrados. Y estamos viendo que nuestro objetivo es un 0,97
y estamos viendo que estamos midiendo el escape en 0,93, es decir, estamos en torno a un 4% más rico de lo que deberíamos, y deberíamos de quitar un 4% del combustible en esta zona. Para ello voy a quitar un 4% y vamos a ver que nuestra mezcla de combustible media del escape ya se está acercando más a nuestro objetivo. Aún así estamos todavía un 2% más rico de lo que deberíamos, con lo cual vamos a quitar un 2% más. Y ahí podemos ver que nuestra mezcla de combustible está perfectamente en nuestro objetivo. Es decir, esta celda ya la tenemos ajustada en modo de ciclo abierto, con un error menor de un 1%. Lo siguiente, podemos probar a aumentar un poco la carga sobre el acelerador para irnos a trabajar a la siguiente celda y repetir este proceso. Vamos a aumentar la carga. Bien, en este caso veis que nuestra mezcla objetivo es de 0,96 y estamos leyendo en el escape exactamente 0,96, con lo cual está perfectamente ajustado. Es decir, este proceso en modo de ciclo abierto es el que solemos emplear bastante a menudo cuando trabajamos con el ajuste electrónico en modo de ciclo abierto. Primero rellenamos todos los datos de esta tabla en modo de ciclo abierto, todos aquellos a los que podemos acceder, y una vez que los tenemos bien ajustados, como habéis podido observar, podríamos activar el modo de ciclo cerrado, que veremos un poco más adelante, y compensar las posibles diferencias que haya en función de si el vehículo pues trabaja con una mayor o menor temperatura o se ve sometido a condiciones de trabajo diferentes. Y si recordáis, antes fuimos a trabajar a la celda de 2500 revoluciones y 40 kilopascales y veíamos que el valor exacto para que la mezcla estuviese correcta en nuestro objetivo en modo de ciclo abierto era 84,66. Es decir, bajo esas condiciones concretas en las que probamos, ese valor siempre nos dará esa mezcla correcta. Pero si las condiciones varían, como por ejemplo ahora, que el vehículo está un poco más frío que antes, o la temperatura de la admisión puede que esté un poco más caliente o más fría, podría haber pequeñas sutilezas y diferencias en cuanto a ese valor que nuestro sistema de ciclo cerrado puede encargarse de controlar. Lo que vamos a hacer para que sea más claro el ejemplo es volver a poner este valor en 90. 900, no, en 90. Vamos a volver a ir a trabajar a esa zona exacta del mapa en cuarta marcha. Y vamos a ver qué ocurre cuando activemos nuestro modo de ciclo abierto, de ciclo cerrado. Ahora mismo seguimos trabajando en modo de ciclo abierto, así que vamos a irnos a trabajar ahí. Bien, nuevamente estamos trabajando en la celda que decíamos, vamos a centrarnos bien en ella, un poquito más de presión sobre el acelerador. Bien, como nos ocurría anteriormente, bueno, pues estamos en una mezcla más rica de lo que deberíamos, con lo cual deberíamos introducir ese valor de 85 aproximadamente que teníamos para, como veis, irnos a trabajar al valor que queremos. Voy a dejarlo en 90 para que veamos claramente cuál es el trabajo que va a aplicar el modo de ciclo cerrado. Voy a ir a activar ahora el modo de ciclo cerrado. Como decíamos, lo teníamos desactivado anteriormente. Vamos a ver si termina de cargar. La vamos a activar, close loop. Ahora sí le doy. Bien. Vamos a volver a nuestra tabla de combustible. Y bueno, vamos a esperar a que carguen los datos. Lo que podéis ver es que la mezcla, prácticamente sin tocar el valor de 90, ya está casi en ese error 1% que damos como aceptable, y ha sido como por arte de magia. Sin cambiar el valor de 90 a 85, que era el valor que funcionaba correctamente, vemos que nuestra mezcla está correctamente ajustada gracias a nuestro modo de ciclo cerrado. Podéis ver un poco más aquí abajo este cuadrito que tenía, que estamos viendo un error de un menos 5%. Es decir, el sistema de ciclo cerrado nos está quitando ese 5% que sabíamos nosotros que teníamos que quitar para llevar nuestra mezcla de combustible medida en el escape a nuestro objetivo. Si recordáis, tenemos ahora mismo un valor de 90 y sabíamos que el valor correcto es 85, que es exactamente un 5% menos de 90. Y es lo que nuestro sistema de ciclo cerrado está aplicando para llevar nuevamente nuestra mezcla hasta nuestro objetivo. Vamos a seguir el camino inverso, que es introducir un valor de 80, que es un 5% más rico de lo que deberíamos, y veremos, o perdón, un 5% más rico de lo que deberíamos. Veremos cómo ahora nuestro sistema de entrega de combustible en ciclo cerrado está ajustando el error continuamente para añadir un 5% de combustible, contrapartida al 5% que estaba quitando anteriormente, y mantenernos por tanto nuestra mezcla de combustible en el escape exactamente en nuestro objetivo. Ya veis que aunque varíen un poco las condiciones de nuestro sistema de ciclo cerrado, voy a parar un poquito para que podamos hablar. Ya veis que aunque varíen un poco las condiciones, nuestro sistema de ciclo cerrado consigue que podamos mantener las relaciones de combustible que queremos de una manera bastante más precisa. Voy a desactivarlo nuevamente
para trabajar en modo de ciclo abierto. Voy a dejar aquí el valor 85 que teníamos. Bien. Ya habéis visto que el sistema de ciclo cerrado lo que hace es, como veíamos antes, retroalimentarse con la información de la sonda de banda ancha en este caso y aplicar las correcciones necesarias al valor base que hemos configurado anteriormente para llevar la mezcla de combustible al objetivo. Pero sí que es importante que contra menos error tengamos en nuestras datos base, menos trabajo tendrá que realizar el modo de ciclo cerrado para compensar. Ya veis lo que implican los sistemas de control de ciclo cerrado. Van a hacer pequeños cambios en la medida de lo posible. Pequeños me refiero a si nuestros valores de base establecidos en nuestras tablas de entrega de combustible, relentí, duty cycle de la wastegate, etcétera, etcétera, son muy precisos. Va a realizar pequeños cambios para terminar de afinar ese último punto que nos puede ser útil cuando las condiciones inevitablemente de funcionamiento del motor cambian. Pero es importante, como decía, primero ajustar los sistemas en modo de ciclo abierto para poder obtener esos valores precisos y que el modo de ciclo cerrado tenga que realizar el menor número de correcciones posibles, porque esto nos garantizará un mejor trabajo de estos sistemas en modo de ciclo cerrado, ya que si tienen que realizar unas conexiones muy elevadas tendremos un sistema muy errático que puede generar más problemas de los que realmente estamos tratando de resolver. Bueno, antes de despedirme quiero agradeceros de nuevo que hayáis confiado en nuestra academia de formación para ampliar vuestro conocimiento y espero que la información que hemos compartido sea de gran utilidad. Gracias por estar con nosotros, nos vemos pronto, adiós.